Bienvenido una vez más a esta noche. Yo soy Expediente Xarik, y esta madrugada vamos a escuchar 3 experiencias relacionadas con una figura que por generaciones ha sido parte de advertencias, leyendas y miedo real. Muchos la conocen. Muchos aseguran que solo es un cuento para asustar niños. Pero quienes afirman haberla escuchado o visto de cerca, casi siempre coinciden en algo. Hay un momento exacto en que entiendes que ya es demasiado tarde para ignorarla. Quédate hasta el final, porque la última historia de esta noche ocurrió dentro de una casa, y hasta hoy, esa familia sigue sin explicar por qué el llanto venía desde el cuarto del bebé. Apaga la luz si quieres, y permítete escuchar. Esto ocurrió en un pueblo pequeño donde todavía hay canales de riego que cruzan entre sembríos y caminos de tierra. Un muchacho de 17 años regresaba caminando a casa después de haber salido con unos amigos. Era tarde, pero no tanto, quizá la 1 de la mañana. Ya había pasado varias veces por ese camino. Lo conocía perfectamente. A un lado estaba el canal, del otro, monte y sembríos. No había alumbrado público. Solo la luz de la luna y la de su celular, que usaba de vez en cuando para alumbrarse el paso. Dice que al principio todo iba normal, hasta que empezó a escuchar algo que no encajaba con el silencio del lugar. Un sonido débil, lejano, como si alguien estuviera llorando. No un grito, no un lamento exagerado, solo el llanto contenido de una mujer. Pensó que tal vez era alguien del pueblo, alguna señora, alguien en problemas. Se detuvo para escuchar mejor, y fue ahí cuando cometió, según él, el error más grande de su vida. Decidió acercarse. Mientras caminaba junto al canal, el llanto parecía moverse. No se escuchaba fijo en un punto. A veces parecía venir desde adelante, luego desde el otro lado del agua, luego detrás. Eso empezó a inquietarlo. Sacó el celular para alumbrar mejor, pero la batería estaba en 2%. Aceleró el paso, y entonces la vio. Del otro lado del canal, parada entre la maleza alta, había una figura blanca, alta, muy delgada, completamente inmóvil. No podía verle la cara, pero sí distinguía claramente el cabello largo cayéndole hacia el frente. El llanto se detuvo por completo. Silencio absoluto. Dice que en ese momento sintió algo muy extraño. No miedo inmediato, sino una especie de presión en el pecho, como si su cuerpo hubiera entendido algo antes que su mente. Retrocedió un paso, y la figura también avanzó uno, sin ruido, sin salpicar el agua, sin mover la maleza. Solo, más cerca. Ahí sí corrió. Corrió sin voltear, sin alumbrar, sin pensar. Pero mientras corría, escuchó el llanto otra vez, solo que ya no venía del canal. Venía justo detrás de él. Dice que llegó a su casa sin aire, golpeando la puerta como loco. Su abuelo fue quien le abrió, y cuando lo vio temblando, solo le preguntó una cosa. ¿La escuchaste lejos o cerca? El muchacho, todavía llorando, le respondió que al principio la había escuchado lejos. Y el abuelo bajó la mirada. Luego dijo algo que en ese pueblo muchos repiten todavía. Entonces la tenías encima. Nunca volvió a caminar solo por ese canal. Y hasta hoy, si alguien del pueblo escucha llorar a una mujer de madrugada, nadie sale a ver. Hay relatos que podrían confundirse con miedo, con cansancio o con la imaginación jugando en contra. Pero cuando distintas personas, en distintos lugares, repiten las mismas reglas, es difícil seguir llamándolo coincidencia. Y el siguiente relato ocurrió en una carretera donde, según muchos, no deberías detenerte si ves a alguien llorando junto al camino. Esta historia la contó un hombre que durante años trabajó transportando mercancía entre pueblos y ciudades pequeñas. Estaba acostumbrado a manejar de noche. Sabía lo que era quedarse solo en tramos vacíos, sin señal, sin luces y sin nadie cerca durante kilómetros. Por eso asegura que no era alguien fácil de asustar. Una madrugada, cerca de las 2:50, iba conduciendo por una carretera angosta rodeada de monte y árboles, cuando vio algo al borde del camino. Al principio creyó que era una bolsa o un saco claro atrapado entre la maleza, pero conforme se acercó, se dio cuenta de que era una mujer, vestida de blanco, descalza, de pie junto a la carretera, con la cabeza agachada. Lo más raro era que no hacía señas, no pedía ayuda, no se movía, solo estaba ahí. Redujo la velocidad por reflejo, y entonces escuchó algo dentro de la cabina del camión. Un sonido bajísimo, como un sollozo. Volteó al asiento del copiloto, vacío, miró por el espejo lateral, y la mujer ya no estaba a un lado del camino. Ahora estaba varios metros más adelante, como si hubiera aparecido ahí sin caminar. Dice que sintió el cuerpo helado.
Pisó el acelerador. No quería mirar otra vez, pero a los pocos segundos, el sonido volvió, esta vez más claro. Una mujer llorando, adentro del camión. No afuera, adentro. Apretó el volante tan fuerte que le dolieron las manos. Subió el volumen de la radio. Intentó concentrarse en el camino, hasta que algo golpeó la puerta del copiloto desde afuera. Una sola vez. Toc. Volteó por puro instinto, y la vio reflejada en la ventana. No sentada, no normal, pegada al vidrio por fuera, con el cabello cubriéndole casi toda la cara, y la boca abierta en un llanto que no parecía humano. Giró la vista de inmediato hacia el frente, casi saliéndose del carril. Dice que condujo así, sin detenerse, hasta llegar a una gasolinera donde había otras personas. No explicó nada, solo bajó del camión y vomitó. Cuando revisó la puerta del copiloto al amanecer, encontró algo que nunca pudo explicar. 5 marcas largas, como si unas uñas hubieran raspado la pintura, desde arriba hacia abajo. Nunca volvió a manejar por esa carretera de noche. Y cada vez que escucha historias de mujeres llorando junto al camino, siempre dice lo mismo. Si la ves quieta, sigue. Si la escuchas dentro del carro, ya no es para ti. Las primeras 2 historias tienen algo en común. Ambas ocurrieron afuera, en caminos, en lugares abiertos, donde uno podría pensar que todavía hay forma de huir. Pero la siguiente historia, esa ocurrió dentro de una casa, con una familia completa adentro, y con un sonido que según ellos, no venía ni del patio, ni de la calle, ni del techo. Venía del cuarto del bebé. Las primeras 2 historias tienen algo en común. Ambas ocurrieron afuera, en caminos, en lugares abiertos, donde uno podría pensar que todavía hay forma de huir. Pero la siguiente historia, esa ocurrió dentro de una casa, con una familia completa adentro, y con un sonido que según ellos, no venía ni del patio, ni de la calle, ni del techo. Venía del cuarto del bebé, hasta que comenzaron a notar algo extraño. En algunas noches, escuchaban al bebé llorar por el monitor, pero cuando entraban al cuarto, él seguía profundamente dormido. Pensaron que el aparato fallaba. Lo cambiaron de lugar. Le pusieron baterías nuevas. Incluso compraron otro monitor. Pero el sonido seguía ocurriendo, solo de madrugada. Siempre entre las 2:40 y las 3:10. Y siempre igual. Primero se escuchaba un pequeño ruido estático, y luego el llanto. Pero no el del bebé, era diferente, más largo, más profundo, más triste, como si una mujer estuviera llorando muy cerca del micrófono. La madre fue la primera en dejar de dormir bien. Decía que cada vez que escuchaba ese llanto, sentía que alguien estaba de pie junto a la cuna. No veía nada claro. No tenía pruebas, pero lo sentía. El padre trataba de mantener la calma. Pensaba que era el estrés, el insomnio, el miedo normal de ser padres primerizos, hasta la noche en que ambos lo escucharon sin el monitor. Despertaron al mismo tiempo, no por el bebé, por el llanto. Venía del cuarto contiguo. Una mujer llorando. No fuerte, no escandalosa, solo llorando. Los 2 se quedaron inmóviles en la cama, y entonces escucharon algo peor, la voz de su hijo, no hablando, no llamándolos, solo riéndose. Una risa breve, suave, como si estuviera viendo a alguien que le agradaba. El padre se levantó primero. Abrió la puerta del cuarto del bebé, y en ese instante el llanto se detuvo. Silencio total. El niño estaba despierto, sentado en la cuna, mirando fijamente hacia una esquina del cuarto. No hacia la puerta, no hacia sus padres, hacia una esquina vacía. La madre entró corriendo. Lo cargó, y fue ahí cuando ambos vieron algo que jamás olvidaron. En el vidrio de la ventana del cuarto, desde afuera, había una marca reciente, como si una mano mojada se hubiera apoyado lentamente desde el otro lado. Pero la ventana estaba en un segundo piso. No había balcón, no había forma de que alguien hubiera llegado hasta ahí. Esa misma semana llamaron a una vecina mayor que vivía en la misma calle desde hacía años. Cuando le contaron lo que estaba pasando, la señora no pareció sorprendida. Solo les preguntó, ¿ya lo escucharon llorar? La madre le respondió que sí. Y la señora se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo algo que jamás olvidaron. Entonces ya sabe que hay un niño en la casa. La familia se mudó poco después. Nunca supieron qué había pasado realmente ahí. Pero años más tarde, cuando su hijo ya tenía edad para hablar de esas cosas, le preguntaron si recordaba algo de esa casa, y él respondió algo que ninguno de los 2 le había contado jamás.
Sí, la señora que lloraba me cantaba cuando ustedes estaban dormidos. Desde entonces, esa familia tiene una regla. Si en la madrugada un monitor enciende solo, nadie se acerca al cuarto sin prender primero todas las luces. Hay leyendas que uno escucha desde niño y aprende a guardar en una parte de la mente donde viven las advertencias. No porque uno crea completamente en ellas, sino porque, en el fondo, hay historias que se repiten demasiado parecido como para ignorarlas del todo. Un llanto junto al agua, una mujer de blanco en la carretera, una presencia que parece acercarse cuando nadie debería estar despierto. Si alguna vez escuchas llorar a una mujer en la madrugada y no puedes ver de dónde viene, hazte un favor. No la sigas, no la busques. Y sobre todo, no respondas si parece llamarte. Porque algunas cosas no quieren que las encuentres. Solo quieren que sepas que ya te vieron. Buenas noches.